Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren bien allí en sus hogares, junto a sus familias. Y realmente es un gran privilegio nuevamente, un gran honor poder compartir la palabra de nuestro Dios, así como también una gran responsabilidad. Pero doy gracias a Dios que puedo compartir lo que el Señor sigue enseñándome. Estoy aprendiendo cada día más de Él, conociéndole cada día más a través de su palabra. Y pido al Espíritu Santo de Dios que me guíe para que todo lo que hable venga de parte de Él y su palabra, que es vida para nuestra vida. Quien nos enseña, somos corregidos, transformados, nos convence, nos anima, nos alienta, nos edifica. También somos confrontados muchas veces a través de su palabra, de su verdad. Pero qué importante es poder leer, poder alimentarnos cada día de ella y, como decía el salmista, meditando día y noche en su palabra. Le voy a pedir que, si usted puede abrir su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón muy profundamente. Y me quiero centrar solamente en ese versículo. Después usted léalo tranquilo, toda la carta de Primera de Juan. Una carta muy hermosa, toda la palabra de Dios, obviamente, es preciosa. Pero después usted léalo para que el Señor sé que seguirá trayendo más luz y hablando a su vida. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Lo volvemos a leer. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y meditaba en esto y decía: Señor, ayúdame a ver y a recordar a través de tu palabra nuevamente cómo anduviste. Cómo anduviste, cómo caminaste, cómo viviste cuando fuiste enviado por Dios a la tierra, cuando te hiciste hombre y pasaste por muchas cosas. Y nos dejaste claramente un ejemplo a seguir. Y el Espíritu Santo traía a mi memoria y a mi mente, a mi corazón, en varios versículos, viendo cómo Jesús anduvo en la tierra. Y por eso vuelvo a repetir qué importante es de comer la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras, examinarla, meditar en ella, porque Jesús dijo que ellas dan testimonio de Él. Ellas hablan y nos revela la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, todo lo que el Señor hizo, cómo Él predicó y enseñó, muchísimas cosas. Entonces es importante cada día tomarnos ese tiempo y poder leer y oír lo que el Señor tiene para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y yendo a varios versículos, yo lo voy a leer un poco como seguidito, ¿sí? No es que voy a estar desarrollando cada cosa que voy a mencionar, creo que va a ser claro. Y acá me anoté algunas características del Señor Jesús, de cómo Él anduvo en la tierra. En obediencia al Padre, en Filipenses 2:8 menciona cuando dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En todo momento Jesús fue obediente a Dios, a los planes, al propósito, a lo que Él debía hacer, haciendo la voluntad de Dios. Siempre Él se sujetó su voluntad, podemos decir, a la voluntad del Padre. En Juan 6:38 Jesús mismo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está muy claro ahí que Él no había venido a la tierra para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios.
Es decir, él anduvo en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, anduvo en amor. En Efesios 5:2, Pablo menciona y dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús fue alguien que caminó y que supo vivir lo que es en cuestión al perdón, de perdonar, ¿no? Él enseñó a los discípulos en la oración a pedirle y a decirle al Padre Celestial, perdona nuestras deudas como nosotros hemos de perdonar también a nuestros deudores. Y él, cuando lo crucificaron, él en un momento dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, teniendo misericordia, aún por los que lo estaban crucificando y haciéndoles tantas cosas tremendas al Señor. Él anduvo teniendo misericordia y compasión. En el libro de Mateo 9:36 dice la Biblia que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús era alguien misericordioso y compasivo con la gente. Él andaba en comunión continuamente con el Padre. Cuando usted lee los evangelios, puede ver ahí muchas veces el Señor yendo a orar, a estar en esa intimidad, en esa relación, en esa comunión de ser uno con Dios. Él anduvo sirviendo a los demás. Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a servir a los demás. Él anduvo predicando en todo tiempo la verdad del Evangelio, abriendo su boca y enseñando. Dice en Mateo 4:23 que él iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, en los templos enseñando con parábolas. Podemos ver a Jesús andando en la verdad. Jesús es la verdad, pero predicando la verdad del Evangelio. Él anduvo en santidad. Jesús, obviamente, sin pecado, sin mancha, santo, haciendo bienes y sanando, dice la palabra en Hechos 10:38. Y así podemos ver, por eso es importante leer para poder ver cómo fue la conducta, podríamos decir, las actitudes, cómo él hablaba, cómo él se dirigía, las cosas que él hacía para poder seguir su ejemplo. Y a veces pareciera ser difícil, pero imitar a Jesús pareciera ser difícil. Él tan perfecto, ¿no? Pero sin embargo, por eso Él se hizo hombre para dejarnos claro ejemplo de que podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, con Él podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que Juan dice en su carta, en su primera carta, que si nosotros decimos que permanecemos en Él, si decimos que estamos en Cristo, entonces debemos andar como Él anduvo, decir, debemos mostrar y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Qué importante, ¿no? Esta palabra. Yo realmente, Dios ha hablado de una manera muy especial. El Espíritu Santo me llevaba a meditar en cada palabra de este versículo. Cuando Juan dice, el que dice que permanece en Él.
Y esa palabra dice, porque muchas veces quizás nosotros decimos que estamos en Cristo, que somos hijos de Dios, pero nuestras vidas no reflejan realmente la vida de Jesucristo, porque quizás nuestra conducta, nuestra manera de actuar, nuestras costumbres o actitudes no son correctas, no son agradables ante Dios. Y podemos decir, y hasta podemos predicar y quizás hablar muy lindo, pero hay una frase que dice, del dicho al hecho hay un gran estrecho, ¿no? Del dicho, digamos, del decir al hacer, a veces hay como un salto, como un gran espacio. Y Juan dice, por eso, el que dice que permanece debe andar. No está haciendo, meditaba en esa palabra de debe. No es que Juan esté diciendo, bueno, yo sugiero que si ustedes dicen que están en Cristo, que permanece, que caminan con Cristo, una sugerencia, fíjense en si pueden andar como Jesús anduvo. No, debe, dice, ¿no? De deber, digamos, es una obligación. Entonces, andar, seguir el ejemplo de Jesús, de poder reflejar realmente la vida de Jesucristo. Pablo fue alguien que tuvo una conversión genuina, un cambio radical. A mí la vida de Pablo me encanta porque un hombre como usted, como yo, con debilidades, con luchas que ha tenido, porque él en sus cartas los menciona, cuando dice hay cosas que yo no quiero hacer y eso hago. Y él no entendía, ¿no? Había una lucha en su carne. Pero sin embargo, él se esforzaba cada día podríamos decir, por imitar y seguir el ejemplo de Jesús. Era un hombre apasionado por el Señor, por predicar su verdad. Y Pablo, en una de sus cartas, él dice, sed imitadores de mí como lo soy de Cristo, ¿no? Y la palabra imitar, yo buscaba aún más su significado. Imitar significa actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona, ¿no? Es actuar o comportarse como eso que estamos viendo. Pablo decía también en una de sus cartas, en 2 de Corintios, que nosotros somos cartas conocidas y leídas por los hombres. Digamos, los demás deben conocernos por reflejar la vida de Jesús, siendo compasivos, siendo misericordiosos, andando en amor, perdonándonos unos a otros, teniendo comunión con Dios, sirviendo a los demás, teniendo esa disposición hacia los demás. Es decir, nosotros debemos desarrollar el carácter de Cristo para que lo puedan ver a Él y para que puedan ver y decir realmente, ese es un hijo de Dios. Mirá, su vida antes era así y cómo cambió. Qué diferente que es marcar la diferencia. Es decir, no se trata solamente de hablar o de decir algo, sino de vivirlo. Realmente de ponerlo por obra, realmente que vean los hechos en nosotros. Y Pablo también en varias de sus cartas nos dice y nos menciona cómo debe andar el Hijo de Dios, cómo debemos caminar. En Romanos 6:4 él menciona que debemos andar en una vida nueva. En 2 de Corintios 5:7 nos dice que debemos andar por fe, no por vista. En Gálatas 5:25 nos dice que debemos andar por el Espíritu.
En Efesios 4:1 nos dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Debemos andar agradándole en todo al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En Efesios 5:2, que lo hemos mencionado, andar en amor, andar sabiamente para con los de afuera. Y en la tercera carta de Juan, él dice, andando en la verdad, caminando en la verdad, viviendo la verdad. Sabe, muchas veces yo me he preguntado ante situaciones, circunstancias que he pasado en mi vida, o cosas que he visto, y muchas veces me he preguntado, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús ante esta situación? ¿Qué diría Jesús ante esto que estoy atravesando? ¿Cómo se comportaría Él? ¿Cuál sería su conducta? Y cuando me pregunto eso ante alguna circunstancia, problema o algo que estoy atravesando o algo que estoy viendo, ahí es cuando viene la palabra de Dios. Y ahí es cuando puedo ver a través de su palabra el ejemplo que Jesús nos dejó de cómo debo ser, cómo debo vivir en este mundo, en esta tierra, cómo debemos andar. Somos hijos de Dios. Y cómo debemos andar reflejando la vida de Cristo. La pregunta sería, ¿podemos hacerlo? Sí, sí que podemos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda, quien nos guía, quien nos ayuda a esforzarnos y quien nos sigue enseñando. Y estamos aprendiendo, hermanos, cada día. Cada día vamos creciendo, como dice la palabra de Dios, vamos yendo a ese camino de perfección. Y no habla en cuanto a que vamos a ser perfectos aquí en la tierra, sino está hablando en el sentido de que vamos creciendo y vamos madurando. Vamos yendo a un crecimiento espiritual cada día. Y en esta palabra que el Señor me daba y meditaba en él, decía, Señor, yo quiero realmente reflejar tu vida. Si hay algo que tengo que corregir, y seguramente, Señor, ayúdame a cambiarlo, a corregirlo. Yo quiero que a través de las costumbres, de mi conducta, de mi forma de dirigirme, de mi actuar, en todo seas vos reflejado, en todo seas tú a través de mi vida, que puedan ver y puedan decir, hay algo diferente, hay algo distinto. Yo quiero marcar la diferencia. Y si digo que soy hija de Dios, Señor, si digo que permanezco en ti, que estoy en ti, entonces yo quiero reflejar realmente tu vida. Yo le aliento y le animo, hermano, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, a que siga permaneciendo en el Señor, a que permanezca fielmente en Cristo y que pueda reflejar la vida y desarrollar ese carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Hasta aquí lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero haber sido de bendición. Sé que su palabra es bendición y ruego a Dios que el Señor siga revelándose, trayendo más luz de su palabra a su vida y decirle que Dios le ama. Eso nunca lo olvide, hermano. Dios le ama.
Le animo a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia que pueda estar viviendo, cualquier situación que pueda estar enfrentando. Búsquele a Dios cada día más y más. Aférrese a su palabra, hermano. Aliméntese de la palabra de Dios. Aliméntese cada día de la palabra de Dios. Esto es importante en nuestras vidas para poder vivirla y para poder predicar la verdad de Jesucristo, para poder proclamar sus maravillas, sus grandezas, su obra. Pero debemos vivirla. Debemos vivirla, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. No solo que hablemos, no solo que transmitamos un mensaje bonito, lindo, sino que vivamos su palabra. Y que Él sea a través de nuestras vidas. Que Él sea reflejado a través de nuestras vidas. Que puedan ver la persona de Jesucristo en nosotros. Yo le invito a que podamos orar juntos y dar gracias a Dios por esta palabra. Y darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en este tiempo. Y porque sobre todas las cosas nos ama. Así que, ¿qué le parece si oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque pude compartir con mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, lo que tú me estás enseñando cada día. Y voy aprendiendo y conociéndote aún más. Y sé que mis hermanos también, a través de tu palabra, tú estás obrando, haciendo en cada familia, en cada hogar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, de amor, un Dios compasivo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, bondadoso. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra que es bendita, que nos ayuda a cambiar, a corregir aquellas cosas que a ti no te agradan, a mejorar, a ser transformada. Tu palabra que nos anima, nos alienta. Tu palabra es tan preciosa. Gracias por lo que nos has dejado. Gracias por el Espíritu Santo que has enviado a nuestras vidas. Él es nuestro ayudador y quien nos ayuda a poder vivir cada día tu palabra, a poder ponerla por obra. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, tú conoces la situación, quizás las cosas que están atravesando cada uno, pruebas, luchas, adversidades, situaciones difíciles, quizás de enfermedad. Señor, que seas tú, sigas hablando a sus vidas, que seas tú, Señor, renovándolos, fortaleciéndolos en ti, llenándolos, inundándolos con tu presencia. Tu presencia es lo más hermoso en nuestras vidas, el poder ir a hablar contigo, Señor amado. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por todo lo que tenemos que viene de ti. En esta noche, Dios mío, que esta palabra que hemos meditado, Señor, y que vamos a seguir meditando en ella, en la cual tú nos hablaste y nos enseñas, Señor. Y ahí Juan decía que el que dice permanecer en ti debe andar como tú anduviste, Señor, y nosotros queremos seguir ese ejemplo. Espíritu Santo, ayúdanos a esforzarnos en ti, a poder reflejar la vida de Jesucristo, a que realmente puedan ver que Cristo vive en nosotros. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a vivir cada día y a poner por obra cada palabra, cada versículo que tú nos enseñas, que tú nos traes revelación, esa luz, ese entendimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de ti, dependemos de ti y queremos más de ti. Queremos más de ti, menos de nosotros.
morir a nuestra vida, a lo que somos, Señor amado, morir a nuestro mal carácter, quizás a esas malas costumbres, a esas malas actitudes, a esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Queremos renunciar y morir para realmente caminar y vivir en una vida agradable, haciendo tu voluntad, agradándote sobre todas las cosas a ti. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, Señor amado. Seas tú llenándolos. Padre, sean prosperados en todas las áreas de su vida, Señor. Y te doy gracias por cada uno de ellos, por cada familia. Bendito sea tu nombre, alabado, exaltado sea tu nombre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, le mando a cada familia un gran abrazo fuerte y será hasta la próxima si Dios quiere. Bendiciones para todos.